24, amén. Cuando todos lo tengan listo pueden decirlo con un amén. 9:24. Amén. Amén. Y la palabra se lee en el nombre poderoso de Jesucristo y dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro y vamos a hacer una oración para que sea el Señor que tome control de esta predicación? Gracias te damos, Padre bendito. Aquí estamos en tu presencia, Señor. Te pido, Padre de la gloria, que seas tú que hables, Señor Jesucristo, a tu pueblo, Señor, ya que nosotros hemos de tener el cuidado de ponerte atención, Señor, y llevarlo y ponerlo por obra en nuestras vidas, Señor Jesucristo. Aquí estamos, Señor, y te pedimos que bendigas nuestras vidas y a cada uno de nosotros, Señor. Que tu pueblo escucha tu voz, que tu pueblo escucha lo que tú tienes que decirnos en esta noche. Todo esto te lo pedimos y decimos amén. ¿Pueden tomar su asiento? Yo le titulé a esta predicación: corriendo de tal manera que obtengamos el premio. Amén. Yo creo que muchos de nosotros ya conocemos estos capítulos de Primera de Corintios 9, del 24 al 27, ¿verdad? Cómo es que el apóstol Pablo quería hablarle a la iglesia de Corintios, amén. Voy a hacer una pequeña introducción, amén. Dice: el apóstol Pablo ilustraba un ejemplo sacándolo de los deportes, donde los atletas renuncian a muchas cosas y se someten a una vida de disciplina con tal de alcanzar una corona corruptible. La ilustración está tomada directamente de los deportes, algo que para los habitantes de Corintios era muy conocido, ya que era allí donde cada 2 años se realizaban los juegos hímnicos en honor al dios Poseidón. Los juegos hímnicos eran la segunda más famosa después de los olímpicos entre los griegos, y Corintios era la ciudad donde esto se celebraba. Amén. Amén. Yo me puse a estudiar, ¿verdad? Y esto de por qué es que el apóstol Pablo dijo estas palabras, donde dice: no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén. Y me puse a investigar, a estudiar, ¿verdad? Y Pablo dijo estas palabras porque era una forma más fácil de explicarle a los de Corintio, a la iglesia de Corintios. Todos sabemos de que Pablo fue el que cuando fue la primerita vez a Corintios, dice que él estuvo predicando de 1 año y medio a 2 en Corintios. Amén. Y dice que cuando él estuvo predicando ahí, dice que él, para poder sobrevivir, para poder él cubrir sus necesidades, dice que él era como artesano, hacía tiendas para la gente, o sea, como casas móviles, o como hoy miramos las casas que puede llevar uno a donde quiera. Dice que Pablo hacía estas casas. Amén. O estas tiendas, y con eso dice que él las vendía y con eso se sustentaba.
Amén. Pero estando allá en Corintios, dice cuando yo estaba investigando y leyendo la Biblia, dice que encontró a un matrimonio. Dice que encontró a Aquiles y a Priscila. Amén. Dice que ellos eran un matrimonio. Dice que ellos venían de Roma. Pero dice que ellos tenían el mismo trabajo que Pablo. Dice que ellos fabricaban tiendas y las vendían. Entonces, como Pablo estaba predicando el evangelio y como se hizo amigo de este matrimonio, dice que él les empezó a hablar de la palabra de Dios. Y dice que en casa de Pablo, ahí fue donde empezó la iglesia de Corintios. Amén. Y dice que empezó él y empezó a formar la iglesia. Dice que empezaron a congregarse más y más y más personas, de tal manera que se hizo una congregación, que se hizo una iglesia. Amén. Y después de eso dice que Pablo ya se fue de Corintios y pasó muchas cosas, ¿verdad?, en el transcurso. Pero dice que cuando él escribe la carta a los Corintios, dice que él lo escribió porque dice que esta iglesia era la que tenía más dificultad. Amén. En todo el Antiguo Testamento, si nos ponemos a estudiar de las iglesias, esta iglesia era la que tenía mayor dificultad. ¿Por qué es que tenía mayor dificultad? Amén. Porque dice que en Corintios era la capital de los romanos y de los griegos. Dice que allí había libertinaje. Es por eso que esta iglesia batallaba continuamente por buscar las cosas del Señor. Habían dos cosas en lo que la gente o los cristianos batallaban. Uno de estos era el intelectualismo y el otro era el sensualismo. Amén. ¿Por qué es que estas eran las dos fundamentales en lo que batallaban mucho? Porque dice que si traemos hoy en día, yo me puse a pensarlo y me puse como a ver los tiempos, el antiguo y el hoy. Y supongamos de que aquí en Estados Unidos es como que Corintios fuera Las Vegas, porque ahí tú puedes ir, divertirte, emborracharte, hacer de todo. Después te vas a tu ciudad como que nada ha pasado. Y es lo que le pasaba a muchos romanos, a muchos griegos. Dice que ahí se reunían porque ahí hacían deportes, hacían las olimpiadas, hacían los juegos químicos y hacían tantas cosas. Amén. Ahí hacían sus maldades en Corintios, en esa ciudad o en esa capital. Dice que ahí llegaban, se reunían y hacían tantas cosas. Amén. Y cuando Pablo llegó a este lugar, amén, él empezó a predicarles, él empezó a hablarles de las cosas de Dios. Y si traemos eso a hoy en día, yo pienso que Dios le dio esta sabiduría al apóstol Pablo que lo escribiera, porque sabía que así como estaba batallando la iglesia de Corintios, hoy en día nosotros también estamos batallando. Amén. 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 Y dice: ¿no sabéis que, dice el apóstol Pablo, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Por qué es que el Señor Jesucristo le dio estas palabras al apóstol Pablo? No solo se los dio a la iglesia de Corintios, que tenía muchos problemas, sino también hoy en día viene a hacer eco a nuestra mente, porque nosotros también batallamos. Como la iglesia de Corintios estaba batallando, así hoy en día nosotros batallamos. Hoy en día nosotros batallamos con dos cosas fundamentales que al cristiano hoy en día le está afectando demasiado, y es las cosas del mundo y tu carne. Amén. Amén. Porque nosotros tenemos que someter nuestro cuerpo. Amén. Y en esa ciudad, en Corintios, dice que también había muchas fiestas, dice que había un templo dedicado a la diosa Afrodita. Amén. Dice que esa diosa le hacían una celebración y ahí se reunían muchas gentes.
dice, supuestamente dice que habían como 10,000 sacerdotisas, pero realmente dice que no eran sacerdotisas, sino eran prostitutas. Porque cuando hacían esas celebraciones, dice que hacían de todo, dice. Amén. Amén. Y es por eso que la iglesia de Corintios batallaba mucho, dice. Las carreras, dice, la carrera era un deporte común entre los corintios y Pablo utilizó eso de ejemplo para exhortar a los creyentes, ¿sí?, a que corrieran su propia carrera. Dice, obviamente en las competencias ya se sabe que solo uno será el ganador. Amén. Si nos damos cuenta o traemos un ejemplo a lo que es hoy en día, hoy sabemos de que hace poco pasaron los Juegos Olímpicos. Amén. Amén. ¿Y qué es lo que hacen todos estos deportistas? Se abstienen de muchas cosas. Dice que se someten a rigurosas disciplinas, a alimentación, a muchas cosas. ¿Por qué es que se someten a eso? Porque ellos tienen una sola meta, de que cuando vayan a competir, ellos quieren ser los ganadores. Pero el que se somete, el que cumple con dedicación su disciplina y todo, ese es el que obtiene la medalla. Amén. Amén. De igual manera nosotros, los hijos de Dios, nosotros tenemos que disciplinar esta carne, nosotros tenemos que disciplinarnos nosotros mismos. ¿Para qué? Para que obtengamos la victoria. Amén. Amén. Cuando yo estaba estudiando, ¿verdad? Me puse a pensar de que muchas de las veces nosotros, sin empezar nuestra carrera, ya estamos, o nosotros mismos nos descalificamos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos esa disciplina, nosotros no ejercitamos nuestro espíritu. Amén. Para que puedas soportar las acechanzas del enemigo. Amén. Y también el diablo lo que quería era que nosotros fuéramos descalificados. Si nos vamos o nos retrocedemos miles de años atrás y nos vamos donde estuvo el primer hombre y la primera mujer, cuando Adán y Eva pecó, dice que ahí automáticamente cuando pecaron, dice que hubo un decreto que todas las personas estaban descalificadas. En pocas palabras, tú ya no podías correr espiritualmente, tú ya estabas derrotado espiritualmente. Tal vez tú estabas en el vientre de tu madre a punto de nacer, y cuando nomás dabas el primer aliento de vida, ya éramos descalificados por lo que pasó con Adán y Eva. Amén. Pero hubo alguien que nos amó tanto, que nos quiso tanto, amén, que dio a su único hijo, dice la palabra del Señor, amén, para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia, que para que nosotros cuando naciéramos tuviéramos la oportunidad de poder correr esa vida espiritual y poderla ganar, porque el diablo es lo que no quiere, que tú no ganes esa meta, que tú no corras. Amén. En tu vida espiritual. Lo que el diablo quiere es que tú seas descalificado. Y lastimosamente hoy en día en la iglesia cristiana hay muchos hijos de Dios que solitos, el Señor ya pagó en la cruz del Calvario. El Señor ya te demostró que te ama tanto. Amén. El Señor Jesucristo no te va a demostrar más, porque ya hizo lo más grande. Lo que pudo haber hecho es dar su propia vida por ti y por mí. Dice que Él derramó hasta la última gota de sangre para que tú puedas ser salvo, para que tú puedas venir ante su presencia, para que tú le puedas decir: tú eres santo, tú eres digno de recibir toda honra y toda gloria. Pero lastimosamente les digo, hermanos, que nosotros muchas de las veces no valoramos lo que el Señor hizo. Amén. Amén, aleluya. Dice, correr de tal manera que lo obtengáis. Amén. Amén. ¿Cómo tú puedes correr? Dice que el apóstol Pablo dijo estas palabras porque dice que yo estaba leyendo todo el capítulo 9, dice que él se tuvo que hacer judío para alcanzar y ganar a los judíos.
Dice que se tuvo que hacer pobre para alcanzar a los pobres y ganar las almas de los pobres. Se tuvo que hacer sin ley para alcanzar a los que no tenían ley. Me dice que en pocas palabras el apóstol Pablo hizo tantas cosas para alcanzar las almas. Amén. Gloria a Amén. Dios. Ahora mi pregunta mía es, ¿qué estás haciendo tú o qué estoy haciendo yo para alcanzar las almas? Amén. Amén. Yo he escuchado que algunos dicen, es que primero tienes que comenzar en tu casa. Y sabes que eso es una gran mentira. Sí tienes que comenzar en tu casa, pero eso es tu responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque tus hijos no pidieron venir a este mundo. Amén. ¿Sabes por qué es tu responsabilidad? Porque tú los pediste, tú se los pediste a Dios, porque son prestados, Dios te los prestó, entonces tú los tienes que cuidar, tú les tienes que enseñar el camino para que cuando sean grandes no se aparten del mal. Es tu responsabilidad comenzar por tu casa. Aparte son las almas que tienes que ganar en el mundo. Amén. Porque si yo vengo, voy a poner un ejemplo, si yo vengo ahorita y le digo al hermano Quique, préstame tu carro, y el hermano Quique me da sus llaves, y me lo llevo y voy y lo choco, ¿de quién es la culpa? ¿Será que es la culpa del hermano Quique? Desde el momento que él me entrega las llaves, es mi responsabilidad lo que le pasa al carro. Amén. Desde que Dios te dio tus hijos, desde que Dios puso en el vientre estoy hablando a las madres, desde que Dios los puso a sus hijos en el vientre de su madre, es la responsabilidad no solo de la madre, sino del padre, que cuando ellos crezcan tú los tienes que guiar en buen camino, tú les tienes que enseñar el bien, tú les tienes que enseñar a que se tienen que someter a las leyes. Amén. Amén. O sea que esa es nuestra responsabilidad. Cuando Pablo estaba hablando estas palabras, no estaba hablando de que tienes que empezar es que yo ya gané las almas de mis hijos. No, esas almas tú las tienes que ganar porque es nuestra responsabilidad. Porque cuando el día que tú vas a llegar ante la presencia de Dios, Él te va a preguntar, no te va a decir Elmer, o no te va a decir hermano Quique, ¿dónde están tus hijos? No te va a decir, no, Él te va a decir Elmer, hermano Quique, hermano Adolfo, ¿dónde están mis hijos? ¿Y qué le vas a decir si tu hijo se murió en la drogadicción? Si tu hijo se volvió asesino, ¿qué le vas a decir? Cuando es nuestra responsabilidad. Amén. Entonces el apóstol Pablo lo que quería dar a entender es que él hacía tantas cosas para ganar a las almas. Ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer para ganar almas? Dice que cuando él escribe esta carta a los Corintios, dice que la escribió porque él le empezaron a llegar rumores que esta iglesia estaba batallando. Pero había una de las cosas que a él le preocupó más, que la iglesia se quedó en comodidad, porque ya no empezaron a ganar almas. Porque dice que cuando él estaba ahí, dice que él predicaba y muchas almas llegaban y se bautizaban y se convertían a Cristo. Después él se fue y seguían porque tenían el espíritu ardiendo, pero poco a poco dice que empezaron a caer en una comunidad donde no empezaron a ganar almas. Amén. Y este es el problema que hoy en día está pasando a muchas iglesias. Amén. Amén. En esta carrera es importante tener la mirada en el premio supremo, ya que de lo contrario podríamos desviarnos de nuestro destino y perderlo totalmente. Por tanto, nosotros también, teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, puestos nuestros ojos en Jesús. Amén. Amén. Cuando corramos tenemos que poner nuestros ojos, nosotros como hijos de Dios, en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso lo podemos encontrar en Hebreos 12 del 1 al 2. Este premio es una herencia celestial que no tiene nada sin igual. No hay nada que se pueda comparar con el premio que el Señor Jesucristo nos quiere dar. Cuando nosotros lleguemos a esa meta, créanme que cuando estamos corriendo en la vida cristiana o la vida espiritual, siempre van a haber dificultades, siempre van a haber problemas. Cuando el Señor te llama, Él no te dice ven y todo va a ser color de rosa, no. Amén. ¿Por qué es que el apóstol Pablo dijo estas palabras? Porque él sabía que él sabía que los deportistas, cuando iban a las carreras, porque él estuvo 2 años en Corintios, él sabía cómo se preparaban, cómo se esforzaban para poder ganar. De igual manera nosotros nos tenemos que esforzar hoy en día para poder recibir esa corona incorruptible. Amén. Porque solo pónganse a pensar. Voy a poner otro ejemplo. A nuestro hermano pastor le gustan las bicicletas, el deporte de las bicicletas. ¿Qué pasaría si ahorita se reunieran los mejores ciclistas y que vinieran y se llevaran a nuestro pastor y le dijeran que van a hacer una carrera de aquí hasta San Francisco y el que gane se lleva $500,000? ¿Quién cree que ganaría? Si él no se ha preparado, para eso tiene que tener mucho esfuerzo, mucha preparación, tiene que tener entrenamiento. Me imagino yo no soy de ese deporte, pero me imagino que tiene que acostumbrar a las piernas a andar pedaleando y pedaleando y pedaleando, porque es de pedalear y pedalear. Amén. Igual es para cualquier tipo de deportes. Amén. Nuestro hermano Quique también jugó fútbol como jugaba yo fútbol. ¿Por qué es que iba a entrenar, hermano? Porque quería ser el mejor. Amén. En cualquier deporte es lo mismo. En la vida cristiana también. Muchos cristianos dicen, pero como yo no soy líder, aquí estoy bien. Pero recuérdate que en los deportes hay muchas disciplinas. En la vida cristiana también hay muchos dones. A unos se les dio el don para predicar, a unos para maestros, dice la palabra del Señor, y así hay muchos dones. Pero todos tenemos que ejercitarnos, todos tenemos que prepararnos, todos tenemos que correr para llegar a meta. Amén. Dice, este premio es una herencia celestial que no tiene precio o no tiene nada igual en esta tierra. Una herencia incorruptible, incontaminada, reservada en los cielos para nosotros. Gloria a Amén. Dios. Dice que ese premio para los hijos de Dios no lo vas a recibir aquí. Amén. Aquí lo que recibes nada más son las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Pero tu corona la vas a recibir el día que tú llegues a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Siempre y cuando tú hayas seguido las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Un ejemplo para esto es los boxeadores, dice. Un ejemplo es el del boxeo. Para poder estar en una buena condición física, el atleta tiene que abstenerse de muchas cosas, someterse a dietas especiales, horarios para dormir y ejercitarse. Y para ello se necesita disciplina y abstenerse de muchas cosas. Amén. Un buen ejemplo es la disciplina del boxeo. Amén. Para comenzar, dependiendo de tu peso es donde vas a estar compitiendo. Amén.
póngale que yo peso 180, voy a pelear en ese peso. Pero el boxeador dice que se tiene que mantener, porque dice que antes de la pelea todavía los vuelven a pesar. Amén. Y el boxeador dice que tiene que tener una resistencia como no tienen idea, porque tiene que mantenerse durante 12 rounds con los guantes, así. Porque si un boxeador se cansa y se queda así, ¿qué es lo que pasa? Ahora imagínense si un hijo de Dios se cansa de correr su propia carrera espiritual. ¿Qué es lo que el diablo te haría? ¿O qué es lo que el diablo me haría a mí si yo me cansara? Es por eso que nosotros tenemos que venir día con día a buscar de la presencia de Dios, porque Él es el que nos da las fuerzas para seguir cada día a día. Amén. Amén. Porque dice la palabra del Señor, dice que nosotros no tenemos que pensar en el mañana. Sí puedes hacer planes, pero siempre poniendo primeramente a nuestro Señor Jesucristo, porque ¿qué nos garantiza de que vamos a estar mañana? Amén. Por eso es que nosotros tenemos que vivir el hoy. Hoy es mi salvación, porque mañana no sé si voy a amanecer. Hoy tengo que alabar al Señor Jesucristo como si fuera el último día. Hoy tengo que glorificar el nombre de mi Señor Jesucristo como si fuera el último día. No lo tienes que dejar, mañana lo voy a hacer. No, lo tienes que hacer hoy, porque para nosotros no existe el mañana. Para nosotros solo existe el hoy. Amén. Dice en la disciplina del creyente debe de ser tal que se someta completamente su cuerpo a todo aquello que lo obligue a la obediencia a Cristo. Amén. Dice que el cristiano se tiene que someter su cuerpo todo por completo. Amén. Para la obediencia de Cristo, dice, aunque esto provoque la insatisfacción de la carne. Porque siempre, cuando nosotros busquemos de las cosas de Dios, siempre la carne se va a oponer, nuestra carne siempre se va a oponer. Porque la carne, este cuerpo le gusta estar acostado, con los pies para arriba y con el control cambiando. Al cuerpo le va a gustar lo más fácil. Amén. Pero dice que nuestro espíritu, el espíritu está dispuesto, pero nosotros tenemos que someter a la carne para que podamos llegar a esa meta. El apóstol Pablo dice, porque si vivís conforme a la carne, morirás, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirás. Dice, por eso el apóstol Pablo renunció a sus privilegios de tal grande para Cristo y para muchas personas. Dice que por eso que el apóstol Pablo dice que él renunció a todo. Cuando quiso seguir a Cristo, cuando Dios le hizo el llamado, dice que él renunció a todo lo que él tenía por seguir a Cristo, por ganar las almas para Cristo. Amén. Eso no quiere decir de que tú vayas a renunciar a todo y ya no vayas a querer hacer absolutamente nada. Amén. Porque no se trata de eso también, sino tenemos que renunciar a todas las cosas del mundo. Tenemos que renunciar a todas las cosas de la carne que te estorban. Amén. Para el Señor. Hoy en día, los jóvenes, el mundo los está cautivando en el intelectualismo. Amén. No quiero decir que sea malo estudiar, no quiero decir que sea malo aprender, pero lastimosamente los jóvenes hoy en día, el mundo les está lavando el cerebro de una manera, porque cuando ellos van a las universidades, amén, se olvidan de su primer amor. Amén. Amén. Se olvidan de quién les dio la vida.
Amén. Lastimosamente. Por eso es que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que no importa donde quiera que ellos anden, donde quiera que ellos estén, siempre tienen que darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, amén, porque Él se la merece, amén, porque lo que ellos saben, porque lo que ellos, si ellos son buenos estudiando, no, es porque el Señor Jesucristo les ha dado sabiduría, amén. Pero esa es una de las que el mundo está atrapando a nuestros hijos. Otro donde el mundo está cautivando a miles y miles de personas, sean grandes, pequeñas, de todas edades. Es el internet. Amén. El enemigo está usando esta herramienta para cautivar a los hijos de Dios. Amén. Porque ahora muchas de las veces llegas a tu casa, te sientas a comer o hacer algo, prefieres olvidar todo menos el celular. Amén. Para ver el Facebook, para ver el Instagram, para ver esto, para ver lo otro. ¿Qué provecho te trae? Olvida. Los creyentes están cambiando esto por el teléfono. ¿Será que esa carrera te va a llevar a la meta final? Lastimosamente, no. Por eso es que el apóstol Pablo le escribió a los corintios, estaban batallando, y nosotros hoy seguimos batallando. Amén. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo? Él se merece toda la honra y toda la gloria. Dice, así que como los atletas aprenden a negarse a sí mismos con tal de obtener su buena condición física, también los cristianos debemos de aprender a hacerlo. La palabra servidumbre proviene del griego y dice que es deulogeo, la cual intelectualmente significa poner el cuerpo en completa esclavitud. Entonces nosotros como hijos de Dios, nosotros lo hacemos al revés. Nosotros a veces ponemos en esclavitud nuestro espíritu y le damos vuelta rienda a la carne. Dice que tiene que ser lo contrario. ¿Para qué tenemos que poner en esclavitud nuestra carne? Para que el Señor Jesucristo pueda hacer grandes cosas en nuestra vida. Es por eso que hoy en día ya no miramos los milagros que antes habían. Amén. Amén. Si todos conocemos la vida de Pablo, ¿cuántos milagros no hizo? ¿O cuánta gente no salvó? Imagínense, solo para hacer para ir a Corintios, es como que te mandaran a los lugares peores de aquí de Estados Unidos, y te dicen ve y predícales. Es como que te mandaran donde están los drogadictos, aquí en la San Pedro, y por donde se juntan todos los homeless, y que te vayas y que ganes almas. Así fue Pablo cuando llegó a Corintios, porque dice que ahí era una vida de libertinaje, pero a él no le importó nada. Él solo tenía puesto su mirada en Jesucristo, que Él era el que se llevaba toda la honra y toda la gloria. Amén. Él ganaba almas para Cristo, no los ganaba para llevarse la gloria a Él. Nosotros también tenemos que ganar almas para Cristo, tenemos que hablarle a esas personas de Cristo, amén, para que se lleve la honra y la gloria a Cristo, porque así como tú tienes el amor de Cristo, tú se lo puedes dar a otras personas. No tienes que ser de esas personas que solo para ti, solo para ti, solo para ti, sino tienes que compartir. Amén. De lo que nos ha dado Dios. Amén. Dice la palabra, dice
Dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo mismo. Dice, si no nos cuidamos de todo esto, buscamos la disciplina y negación, al final el diablo puede sacarnos del juego completamente, y después de haber exhortado a otros a correr esta carrera, nosotros seamos avergonzadamente descalificados, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Cuando yo estaba leyendo esto, me puse a investigar lo que quiere decir heraldo. Dice que en aquel tiempo heraldo era el que llevaba los mensajes, ya sea del rey, el que impartía la palabra, o que llegaba cartas para ciertas personas. Dice que a estos les decía, se les llamaban heraldo. Creo que el apóstol Pablo dice, habiendo sido heraldo para otros, sea yo descalificado. Amén. Por eso es que todos nosotros tenemos que ser heraldos, que llevemos la palabra a todas las personas que lo necesiten. Amén. Quiero terminar con un pasaje de la Biblia. Gloria a Dios. Está en Salmos. Salmos 3. Salmos 3:8, amén. Y dice, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea la bendición. Aquí no nos está diciendo que va a ser sobre nosotros, sobre su pueblo sea la bendición. Amén. O sea que nosotros tenemos que ir y hablarle a las personas. Tenemos que ir y predicar el Evangelio como lo hizo Pablo, para que podamos obtener bendición, para que estas personas también obtengan la bendición. Así como nosotros lo tenemos que llevársela a estas personas. Amén. Amén. Y ojalá les haya gustado mi predicación. Amén. Que Dios los guarde y los bendiga. Deje este lugar bajo el Señor Espíritu Santo a nuestro pastor Javier Amador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Padre Cristo. Amén. ¿Qué deseamos para nuestro hermano? Que Dios lo bendiga. Que Dios le bendiga en esta hermosa noche, que sin duda alguna recibimos una palabra muy preciosa y nos gozamos, nos alegramos, porque día a día estamos viendo que nuestros hermanos están siendo alimentados y nos alimentan a nosotros. Amén. Y hay sin duda alguna hay una bendición de parte de Dios en cada vez que se imparte la palabra del Señor a nuestras vidas. Y es para mí una gran alegría y gran gozo que nosotros que estamos corriendo la batalla perseveremos, sigamos hacia adelante, que en Cristo tenemos la victoria. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hermosa noche y vamos a clamar al Señor.